Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Loren Rojas, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y el día de hoy exploraremos un tema fascinante y complejo: la intersección de la geoeconomía, la globalización y la geopolítica jurídica. ¿Cómo influyen estos elementos en el orden internacional actual y qué efectos tienen sobre el equilibrio de poder y los derechos humanos? Quédense con nosotros para descubrirlo. ¿Te has preguntado por qué los países ya no se declaran la guerra formalmente? Después de la Segunda Guerra Mundial, las declaraciones formales de guerra han sido prácticamente escasas y en ningún caso de alguna potencia mundial. La razón principal es por el marco legal de las Naciones Unidas. Verás, para que una guerra sea considerada como legal, debe contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que es algo difícil de obtener. Por ejemplo, durante la Guerra de Vietnam, Estados Unidos jamás declaró formalmente la guerra contra el país asiático, ya que existían países del Consejo de Seguridad que lo rechazaban. Por esta razón, Estados Unidos decidió llamarla como operación militar, para justificar que no iba contra un país, sino contra una fuerza local. La segunda razón es para evitar conflictos con países neutrales. En teoría, ningún país debe proporcionar armas a una nación beligerante, o permitirles el tránsito sobre su territorio o sus aguas internacionales. Por esta razón, el Reino Unido tampoco declaró formalmente la guerra contra Argentina durante la Guerra de las Malvinas, ya que de lo contrario sus buques podrían haber sido confiscados por terceros países, o por ejemplo, Chile no podría haberle prestado sus bases militares. Comencemos con la geoeconomía. Este término se refiere a cómo las actividades económicas y los recursos influyen en las relaciones internacionales. Los elementos claves incluyen recursos naturales, el acceso y control de recursos como petróleo y minerales, el comercio internacional, que son acuerdos comerciales y la dinámica de las importaciones y exportaciones, y la inversión extranjera, que son los flujos de capital y su impacto en la economía local. Por ejemplo, países como Arabia Saudita y Rusia utilizan su riqueza en recursos para ejercer influencia global. La globalización ha transformado la forma en la que interactuamos. Las economías están más interconectadas que nunca. Esto ha llevado a la interdependencia económica, es decir, las naciones dependen unas de otras para el comercio y el crecimiento. La movilidad de capital y personas, es decir, que la inversión y la migración tienen un impacto significativo. Sin embargo, esta interconexión también plantea desafíos, como la desigualdad económica y la pérdida de soberanía. La geopolítica es una ciencia social que parte de determinados valores comprobados, civilizatorios, para vivir. Ahora hablemos de la geopolítica jurídica. Este concepto se refiere a cómo las leyes y normas internacionales influyen en las relaciones entre países. Si de derechos humanos hablamos, existen tensiones entre la política de seguridad y el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, en el contexto de conflictos armados, las potencias pueden ignorar normas internacionales en su búsqueda de poder. Un ejemplo de esto sería el conflicto en Siria, donde las violaciones a los derechos humanos se han convertido en un tema central de discusión internacional. El derecho acuático es otro aspecto crucial. La geopolítica de los océanos involucra zonas económicas exclusivas, refiriéndose a disputas sobre derechos de pesca y recursos submarinos, y las rutas marítimas, que es el control de corredores estratégicos como el Estrecho de Malaca. Un caso relevante es el Mar del Sur de China, donde varios países reclaman derechos sobre recursos y rutas de navegación, lo que genera tensiones geopolíticas. La geoeconomía contemporánea está redefiniendo el equilibrio de poder. La competencia entre grandes potencias como Estados Unidos y China se manifiesta en inversiones en tecnología, como el dominio en inteligencia artificial y las telecomunicaciones, y las sanciones económicas, herramientas utilizadas para influir en las políticas de otros países. Las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania son un claro ejemplo de cómo la geoeconomía puede influir en el equilibrio de poder global. En resumidas cuentas, la geoeconomía, la globalización y la geopolítica jurídica son elementos interconectados que moldean nuestro mundo actual. Comprender estas dinámicas es esencial para navegar en un panorama internacional en constante cambio. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre política internacional y economía. Muchas gracias por ver.